Estudiemos la posición relativa de dos rectas. Supongamos que tenemos dos rectas, R y S. Nos han dado una ecuación de ambas. Puede ser que no nos hayan dado la general, que es la que hemos indicado aquí, pero sí que nos den la que nos den, podemos llegar a escribir o podemos llegar a definir la ecuación general, que es la más utilizada para el estudio de la posición relativa de dos rectas. Ahora veremos por qué. ¿Qué significa la posición relativa de las rectas? Pues es en qué situación se encuentran una con respecto a la otra. Y nos aparecen tres casos posibles. El primer caso es que sean secantes, es decir, que se corten en un punto. Pueden ser perpendiculares o no. El caso es que se cortan. Pueden ser perpendiculares o no. Paralelas. Serán dos rectas que nunca llegan a tocarse. No tienen ningún punto en común. Y coincidentes es cuando las dos rectas realmente son la misma. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cómo vamos a comprobar o cómo vamos a saber en qué caso nos encontramos? Pues tenemos tres opciones. La primera, podemos resolver el sistema que generan sus ecuaciones y comprobar si nos da una solución, que será el punto P, si no nos da ninguna solución, y será porque las rectas no se cortan y por lo tanto serían paralelas, o si nos dan infinitas soluciones porque tienen en común todos sus puntos. También podemos estudiar la proporcionalidad de los coeficientes de su ecuación, que esa es la más rápida y una de las más utilizadas y más fáciles. Ahora veremos cómo lo haremos. O también podemos representar gráficamente las rectas a través de una tabla de valores y ver en qué caso nos encontramos. En la siguiente tabla nos encontramos un resumen de esas tres situaciones. Gráficamente se ve que o mis rectas son secantes, se cortan en un punto, y ese punto sería la solución a la resolución del sistema, o tengo infinitas soluciones, son coincidentes o son paralelas, que no existe ninguna solución. Resolviendo el sistema lo vemos claro. Si nos da una solución, eso significará que tenemos un punto en común. Si nos dan infinitas soluciones, significa que mis rectas son coincidentes. Y si no existe solución, eso significa que mis rectas son paralelas. Cada uno de estos casos tiene un nombre, se le da un nombre, se le clasifica. Diremos que es un sistema compatible determinado cuando sean secantes. Será un sistema compatible indeterminado, es decir, hay infinitas soluciones, o es un sistema incompatible, cuando no existe solución. Aquí la segunda forma que hemos dicho de poder comprobar si dos rectas son paralelas, secantes o coincidentes es estudiar la proporcionalidad de sus coeficientes. Y tenemos estos tres casos. Vamos a entenderlo mejor viendo un ejemplo. Vamos a aprender a cómo sacar la posición relativa de dos rectas estudiando la relación que mantienen las ecuaciones. Más concretamente, los coeficientes de sus ecuaciones generales. Y si observamos, teniendo en cuenta que la definición que hemos dado de R en general es AX más BI más C igual a 0 y que la ecuación de X es A'X más B'I más C' es igual a 0, aquí lo que estamos haciendo es comparar las coordenadas de las X por un lado y los coeficientes de las X por un lado y los coeficientes de las Y's por otro. Coeficientes de las X con coeficientes de las Y's. Coeficientes de las X y coeficientes de las Y's. Ahora bien, nos vamos a encontrar con dos casos, o bien no son proporcionales o bien sí lo son. Y en caso de que sí lo sean, entonces compararemos sus términos independientes. Veamos nuestros ejemplos. Si estudiamos los coeficientes de las X en forma de fracción y nos preguntamos si son iguales a la fracción que generan los coeficientes de las Y's y hacemos los productos cruzados,
Vemos que efectivamente en este caso no lo son, porque nos quedaría que 3 es igual a 12. Por lo tanto, nos sale que son no proporcionales. Como son no proporcionales, yo sé a ciencia cierta que si dibujase esas rectas serían secantes. Se cortarían en un punto. ¿Qué tengo que hacer si quiero calcular ese punto? Para calcular el punto intersección de dos rectas, lo que tendría que hacer es resolver el sistema. O representarlos gráficamente, directamente. Veamos ahora el segundo ejemplo. Fracción de las x, me pregunto, ¿es igual a la fracción de las y's? Pues aquí lo veo claro, 4 es igual a 4, sí lo es. Como son proporcionales, ahora tengo que descartar o concretar en qué caso me encuentro. Es decir, si son proporcionales, si también es igual a la fracción de la c, o si no son proporcionales, es decir, no son proporcionales a la fracción que generan las coordenadas c. En este caso, yo me pregunto, ¿esto es igual a 10 partido menos 5? Pues con comprobar una de ellas, porque me sale más 20 positivo es igual a 20 positivo, se cumple ambas, por lo tanto, aquí sabría que son coincidentes, es decir, que yo tengo mi recta y la otra recta es exactamente la misma. Pero eso lo puedo ver si miro con detenimiento sus ecuaciones. Fijaos aquí, la ecuación de R yo la podría simplificar. Si la simplifico dividiendo entre 2 sus coeficientes, obtendría que es x menos 2y más 5 igual a 0. Es más, si le cambio el signo a toda la ecuación, efectivamente la ecuación R es exactamente la misma a la ecuación de la recta S. Por lo tanto, por ello me han salido que son coincidentes. Si resolviese el sistema entre la ecuación de R y de S, me saldrían infinitas soluciones. Es decir, habría un momento donde me saldría que 0 es igual a 0. Lo veremos más adelante. Vamos a comprobar el tercer caso. 3 partido 6 es igual a menos 4 partido menos 8. Pues si yo hago los productos cruzados, me sale menos 24 es igual a menos 24, por lo tanto, sí es igual. Voy a descartar. Ahora tengo que saber si mis rectas serían paralelas o si serían... Ahora me toca descartar o concretar en qué caso me encuentro. Si me voy a encontrar en rectas coincidentes o en rectas paralelas. Por lo tanto, digo, bueno, pues eso es igual a 1 partido menos 3. Bueno, pues resulta que 12 positivo es igual a menos 8. No, no se cumple. Como no se cumple, eso significa que mis rectas son paralelas, es decir, que no se llegan a tocar nunca. En caso de que resolviese el sistema, no obtendría solución porque no tienen ningún punto de intersección. Y a la hora de resolver, habría algún momento donde me saldría 0 igual a un número, algo que no tiene sentido. Como ya sabemos, los coeficientes de la ecuación general nos da información sobre las coordenadas de los vectores directores. De ahí que aparezcan estas tres afirmaciones. Cuando mis rectas son secantes, perpendiculares o no, pero secantes, sus vectores no son proporcionales. Sin embargo, si las rectas son coincidentes o son paralelas, sus vectores directores serán paralelos también. Veamos cómo queda reflejado esa relación en el estudio de la proporción de los coeficientes de las ecuaciones. Sabemos que en la ecuación general de una recta, el coeficiente de su x es la segunda coordenada del vector y el coeficiente de la y es la primera coordenada de su vector pero cambiado de signo. Así, en S también tenemos que el coeficiente de la x es la segunda coordenada del vector y el coeficiente de la y es la primera coordenada pero cambiada de signo.
Mirar cómo se refleja eso en las fracciones que vamos comparando. Si A partido A' es igual a B partido B', es lo mismo que al sustituir por las coordenadas de los vectores a los que representa, se nos quedaría de esta manera. Si intercambiamos VS por VR, obtendríamos esta fracción. De igual manera, si intercambiamos numeradores por denominadores, si hacemos sus inversas, obtendríamos el estudio de la proporción de las coordenadas que realizamos cuando queremos saber si dos vectores son paralelos. Por lo tanto, cuando se cumpla que son iguales, querrá decir que sus vectores son paralelos. Y en el caso en el que no lo sean, sus vectores no serán proporcionales, por lo tanto obtendremos dos rectas secantes. Acabamos de ver que, sabiendo la relación que mantienen los coeficientes de las ecuaciones generales de las rectas, podemos saber en qué caso nos encontramos. Veamos ahora cómo podemos obtener esa información resolviendo los sistemas de ecuaciones. Resolvamos el primer sistema. Lo voy a hacer por reducción, multiplicando por 2 la segunda ecuación. Por lo tanto, tendría 3x menos 2y más 7 es igual a 0. Menos 12x más 2y menos 4 es igual a 0. Por lo tanto, menos 9x más 0 más 3 es igual a 0. De esta manera, x me saldría 1/3. Ya tengo lo que vale la x, ahora necesito saber lo que vale la y, sustituyéndolo en alguna ecuación. Pues, por ejemplo, si lo sustituyo en la primera ecuación, donde estaba la x, he puesto el 1/3. Así nos queda que menos 2 más y menos 2 es igual a 0, es decir, que y es igual a 4. Eso significa que estas dos rectas, R y S, tienen un punto en común. Fijaos que en este caso me ha salido que al resolverlo tienen solución. X es igual a un número e y es igual a un número. Pues eso significa que el punto donde se intersecan mis rectas es en el punto 1/3, 4. Es decir, R y S son secantes. Tengo un punto de intersección que es este, y si debo clasificar este sistema, diríamos que es un sistema compatible determinado. Vamos al siguiente caso. Imaginémonos que yo no me doy cuenta que puedo simplificar la ecuación de R y, por ejemplo, multiplico. Nuevamente voy a hacer reducción. Realmente puedo hacer el método que yo quiera, pero multiplico por 2 porque ahora me voy a centrar en, por ejemplo, me fijo en la x y digo, voy a eliminar la x. En el apartado anterior, donde me había fijado era en la y, en mi caso. Bueno, pues al operar se nos queda que la primera ecuación es 2x menos 4y más 10 es igual a 0. Y aquí menos 2x más 4y menos 10 es igual a 0. Y aunque yo me había fijado en la x, resulta que todo me sale 0. Bueno, pues cuando a mí me sale 0 igual a 0, no soy capaz de obtener ninguna solución, pero no he llegado a una contradicción matemática. Por lo tanto, se dice que existen infinitas soluciones. Eso significa que R y S son coincidentes, son la misma recta. Por eso hay infinitas soluciones, porque se tocan en todos sus puntos. Y en este caso, clasificamos el sistema como un sistema compatible indeterminado. Vamos al tercer caso. Nuevamente, yo voy a hacer reducción y me fijo en las x. Por lo tanto, voy a multiplicar por menos 2 la ecuación de arriba, obteniendo menos 6x más 8y menos 2 es igual a 0. Y aquí 6x menos 8y menos 3 es igual a 0.
Resolviendo, tengo que 0 más 0 menos 5 es igual a 0. Y eso es una contradicción matemática. No puede ser que menos 5 sea igual a 0. Por lo tanto, cuando ocurre eso, estamos en el último caso. 0 nos ha salido que es igual a un número, decimos que no existe solución y que nuestras rectas en ese caso serán paralelas. Y clasificaremos el sistema como un sistema incompatible. Veamos si representando las rectas gráficamente llegamos a las mismas posiciones relativas. Lo primero es que para la representación gráfica lo más común es despejar la x, dado que vamos a hacer una tabla de valores. Entonces, si de la ecuación r despejo la y, obtengo que y es igual a 3x más 7 partido 2, y si la despejo de s, obtengo esa ecuación. Y así con todas. Entonces, vamos a hacer una tabla de valores. Para la r, voy a darle un valor a la x y lo voy a sustituir en su ecuación, obteniendo así un punto. Para su representación nos basta con 2 valores de la x, pero para estar más seguros le daremos 3 valores a la x. Y podría ser uno positivo, el 0 y uno negativo. Pues por ejemplo, si x es 0, la y da 7 medios, por lo tanto el punto será el 0, 7 medios, que este valor a la hora de dibujarlo será el 3,5. El 1, pues si le doy el 1 me da 10 partido 2, que es 5, por lo tanto el punto que debemos de dibujar es el 1, 5. Y si le diese un valor negativo, por ejemplo el menos 1, obtendría un 4 partido 2, que eso es igual a 2, es decir, tendríamos que dibujar el punto menos 1, 2. De igual manera, hago una tabla de valores para el resto de rectas. Observa que en todos ellos he dado el valor 0, un positivo y un valor negativo. Lo primero es que no tienen por qué ser los mismos valores siempre. Aquí, en el primer ejemplo, ha dado la casualidad que he cogido exactamente los mismos valores, pero en el resto no coinciden y no tienen por qué ser los mismos puntos en una recta que en otra. Es más, cuando en mi ecuación tengo fracciones, lo ideal es pensar números tales que al sustituirlos en la ecuación, la fracción me va a dar exacta. Aquí yo he ido pensando estos valores de manera que la fracción me dé exacta. Hay veces que a lo mejor no me sale exacta. Bueno, no pasa nada. Como es este caso, como es este caso, como es este, como es este, como es este. Como es este, como es este, como es el último, no pasa nada. Yo lo que voy a hacer es calcular lo que da esa división con un decimal para hacer el dibujo lo más aproximado posible. Bueno, pues con esta información, con estas tablas de valores, a continuación vamos a dibujar las rectas. La recta R del primer caso pasa por los puntos 0, 3 medios, 1, 5 y menos 1, 2. Si cojo mi regla y los 1, obtendría la siguiente recta. Esa es mi recta R. Vamos a dibujar ahora la recta S, que pasa por el 0, 2, que pasa por el 1, 8 y que pasa por el 1, menos 1, menos 4. Si cojo mis puntos y represento, dibujo la recta que pasa por ellos, me queda esa ecuación que es la recta S. Bueno, pues como se puede observar, efectivamente son
dos rectas secantes que se cortan en ese punto. Y ese punto tiene coordenadas 1/3, 4, que son las que hemos calculado al resolver el sistema. Dibujemos ahora las rectas del segundo caso. Tengo el 0, 2,5, el 3, 4 y el -5, 0. Cogiendo mi recta, mi regla y uniendo los puntos, obtengo esa recta. Esa será la recta R. Ahora lo mismo con la recta S. 0, 5 medios, 1, 3 y -7, -1. Obtenemos que ambas son la misma recta. Son rectas coincidentes. Veamos el último caso, donde mi recta R pasa por el 0, 1/4, aproximadamente, 5, 4 y -1, -1 medio. Cojo mi regla, los represento y esa me queda la ecuación de la recta R. Si dibujo la de la S, tengo 0 menos 0,3 aproximado, 2, 1 y -3 menos 2,6. Pues de manera aproximada podría ser esta. Al unir los puntos, observo que se quedan dos rectas paralelas. Nunca se llegarán a tocar, algo que ya sabíamos tanto al resolver el sistema como al haber hecho el estudio de los coeficientes de la ecuación.